Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Juan Boydo nació en Buenos Aires en 1975. Es periodista y editor de Radar, el suplemento cultural del diario Página 12. El último joven es su primer título publicado. Bueno, El último joven, no puedo decir el último libro, el primer libro de Juan Boydo, periodista, querido amigo, dirige el suplemento Radar de Página 12, pasa la vida comentando libros y ahora dijo, yo también, ahora uno yo, ¿no? ¿Algo así pasó? Algo así pasó, sí. Es un libro de cuentos. Sí, es un libro que tiene 4 cuentos y en el medio como un relato largo, casi una novela. Sí, una novela. Una novela. Sí, siempre es un poco pretenciosa la palabra novela, pero sí, es un relato largo que es una novela. Leí estos cuentos muy atractivos realmente. Vamos a dejar la novela aparte porque da para charlar un rato largo, pero en los cuentos, la sensación, por lo menos la que yo tenía, es que los distintos protagonistas de los cuentos, hay un punto donde son uno mismo, son un mismo protagonista o se parecen mucho. Sí. Tienen muchos rasgos en común, quiero decir. Sí, eso es algo que yo me di cuenta cuando terminé el libro. De hecho, tenía un par de cuentos más que quedaron afuera, sí, porque me di cuenta que el libro armaba un arco que tenía que ver con un mismo protagonista que iba atravesando ¿no es cierto? Toda una época y un montón de cosas que componen una época, ¿no? Digo, yo cuando terminé el libro me di cuenta que era todo el libro que finalmente era un libro sobre el fin de la juventud, de cómo yo saldaba cuentas con haber sido joven, ¿no? La juventud es, uno creció con los jóvenes como grandes protagonistas del siglo XX, artísticos, políticos, y tuvo 1000 formas, se fue muy proteica la juventud. Y a mí me tocó ser joven en los años 90, que fue una etapa, además de devastadora en la Argentina, muy rara, porque era como demasiado viejo para el siglo XX, y demasiado joven para el siglo XX y demasiado joven para el siglo XXI. Y me di cuenta cuando terminé los cuentos, que los cuentos repasaban esos diferentes momentos que marcan a la juventud, el amor, los libros, los sueños, la época en sí. Y por eso quedaron algunos afuera, porque o se repetían o le quitaban esa unidad que me gustaba que tuviera el libro. Claro, yo no creo que se repitan, sino que tienen una unidad, ¿no es cierto? Hay un lugar donde se atesoran los recuerdos, el tema de los sueños aparece constantemente, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, los sueños, además de que el psicoanálisis me parece un invento fabuloso, ¿no? La idea de poder leerse a uno mismo lo que uno escribe a la noche, que es leer el sueño y entenderse uno mejor, me parece uno de los grandes inventos de la humanidad. Pero además de eso, es un espacio muy íntimo el sueño. Y me parece que no casualmente, en la época en que a mí me tocó ser joven, que eran los 90, la gran escena literaria se debatía entre contar la época a partir de la novela y una generación de jóvenes poetas que hoy empiezan a ser vistos con mucho relieve en perspectiva. Digamos, la poesía es un espacio de intimidad, y el sueño es una manera más narrativa, digamos, de esa intimidad. Es más fácil contar un sueño que meter un poema en un libro de cuentos. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Ahora digo, también el personaje o los personajes son personajes melancólicos, son personajes que buscan espacios íntimos, puede ser una biblioteca, puede ser irse de la ciudad, ¿no es cierto?, a un campo, a una playa. Yo ahí vi varios rasgos en común. Sí. Bueno, ahí se mezclan un poco las características personales de cada uno, ¿no? Sospechaba algo así. Y además me parece que digamos, esa época de la juventud no tuvo épica, y al no tener épica fue una juventud sin esa especie de aliento colectivo, épico y absoluto. Más bien, todas las formas de la juventud se replegaron en la intimidad, y no me parece casual que la gran palabra como de la escena cultural de Buenos Aires de época sea independiente, ¿no? Como las bandas independientes, las editoriales independientes, etcétera. Y bueno, la soledad está muy vinculada, me parece, al arte y a la literatura. Pero yo pensaba, una generación anterior a la tuya
también reniega un poco de la falta de épica. Yo me acuerdo, Alan Pauls dijo acá, no puede ser que la épica haya quedado en los años 70. Digo, hay una generación que nació en los 60, que tampoco... la épica... Bueno, cargaban con una épica muy grande antes que ellos. Antes de ellos. Claro. Ahora hay una especie de regreso a la épica, me parece. Pienso que sí. Pero a mí ya me agarra más grande. Claro, ya no podemos hablar de un joven. No, ya no. Y este personaje, hablábamos de una novela que toma gran parte del libro, se llama Teddy Hernández entra en la literatura. Sí. Y además de ser una novela, es un poco un ensayo sobre el personaje literario, pienso. Ya lo estás poniendo como, introduzco este personaje en la literatura, ¿no es cierto? Sí. Un personaje que por ahí representa un momento de la Argentina, remite un poco a los escritores. Acá tantas veces hablamos de esos escritores personajes que la Argentina supo tener, Mujica Lainez, qué sé yo, Bioy Casares, etcétera, Beatriz Guido, qué sé yo. Sí. Y digo... Sí, Fogwill mismo, ¿no? El mismo Fogwill en cierta medida. Digo, estás como introduciendo un nuevo personaje. Sí, para mí el personaje de Teddy, yo cuando lo empecé a escribir fue como tirarme una pileta que no sabía muy bien si iba a tener agua. Tampoco lo estaba obligado a publicarlo, o sea que había un resto para esconder el momento de estar enyesado. Pero digamos, lo pensé como un personaje de esos que se mueven como por los intersticios del poder, ¿no? El detrás de escena del poder. Son personas que nunca son muy públicas y que... van justamente por eso consiguen ir sobreviviendo a las épocas. Entonces me preguntaban, está ambientado en los años 90 el cuento, ¿no? Y era un momento donde había un tejido social que se rompía y había otro que irrumpía muy fuertemente. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el tipo de personaje o cuál es el hilo que consigue sobrevivir a los dos tejidos? Y para eso había que construir un personaje y era como un desafío literario, ¿no? Construir como ese personaje y ver qué cambia y qué no cambia en esos momentos que este país lamentablemente tiene muchos, ¿no? Como muy turbulentos, en donde el dinero circula a una velocidad muy grande, donde el poder parece cambiar de manos y a la vez no, donde todo es una prestidigitación, ¿no? Y siempre hay alguien que es el prestidigitador. Y a mí me interesaba eso del personaje de Teddy, ver si a partir de la construcción de un personaje se podía contar esa época que siempre parece escaparse. Pero también está contado desde un joven, ¿no? Que observa, que entra medio de costado a ese mundo. Bueno, porque la juventud tiene esa potencia única que es el momento en el que por primera y única vez entras a la vida adulta, es decir, dejás de ser espectador y pasás a ser actor. Y es un acto en el que, es un acto en el que tu rol un poco te lo tenés que ganar. Claro. Y a la hora de escribir me parece que hay que saber buscar dónde pararse, desde qué ángulo mirar, cómo moverse sin ponerse demasiado en evidencia, es decir, sin que te coma el personaje. Bueno, el cuento, pese a que tiene muchas referencias concretas a una época y a un lugar, remite, o por lo menos a mí, me provocó resonancias de un autor que yo me gusta mucho, que es Henry James. Tiene elementos, ¿o no? Bueno. ¿Te lo han dicho ya? No sé si me lo han dicho. Pero sos un admirador de Henry James. Sí, me gusta mucho. Es obvio eso, porque está... ese manejo hay climas que remiten mucho a Henry James, cosa que habla bien del cuento, muy bien, ¿no? Es así. Sí, es así. Me parece que, bueno, no voy a hablar bien de Henry James para hablar bien de mí porque es un papelón, pero digamos, a mí me parece que está todo muy... Hay una proliferación de cuentos, de relatos, está todo muy contado. En el caso de los años 90, en el caso del presente, digamos, la historia está escrita desde 1000 lados, desde la investigación periodística, desde la televisión, desde el testimonio. Y entonces, a mí me gustaba mucho buscar ese lugar de poder decir lo que solo la literatura puede decir, con sus 1000 matices, sus 1000 facetas. Exacto. Y Henry James me parece que es el gran fundador, es el gran fundador de eso. De inventar una conciencia que capta el mundo y la puede exponer sin juzgarla de manera alevosa o vulgar. Hay un guiño en un momento a Bolaño, el escritor chileno Bolaño, ¿no? que calculo que también es un gran referente para vos.
Sí, yo creo que es un referente generacional, pero tampoco, Sí. nunca me arrogaría el derecho a hablar por una generación. Sí, pero no, me parece a duras que penas sí. puedo hablar por mí. Pero sí, Bolaño me parece que... a mí con Bolaño me pasó una cosa muy rara, que es... primero que me mostró que la juventud era un tema, no era solo un momento de la vida, que podía ser un tema literario. Incluso visto desde haber dejado la juventud. Y además me llevó de vuelta a Borges. Para mí él es uno de los grandes lectores de Borges, o el gran lector de nuestra época de Borges. Y hablando de todo eso de ser joven, de cómo contar una época cinépica, Borges lo que añora es poder haber sido épico, ¿no? Haber tenido coraje. Y para una época cinépica es un referente, no sé si tanto sus textos, pero como su manera de pensar la literatura, de valerse de la literatura para poder hablar de un presente. Y Bolaño, nada, me parece que yo cuando lo leí la primera vez fue como haber descubierto de nuevo los beatniks, ¿no? Cargaba de aliento continental, descubrí una manera, o me redescubrí una manera de usar el lenguaje que podía atravesar toda la realidad y dar cuenta de ella sin fracasar, sin trastabillar. Tanto Los detectives salvajes como Nocturno de Chile, incluso esa novela que publicó póstuma sobre los crímenes de las mujeres en México, que es increíble porque esa pregunta literaria de cómo contar el horror y la masacre sin fin del siglo XX, él encuentra una manera mecánica, humana y perfecta para contarlo todo y que sea atrapante, doloroso y literario. ¿Qué edad tenía Bolaño cuando murió? ¿Te acordás? 50. 50, Sí, exactamente creo que 50. 50. Sí, creo que 50. Ajá. Sí, para mí es una pérdida tremenda. Y a la vez es raro, porque uno mira su obra y parece completamente acabada. No promete porque dio mucho, dio todo, sí. Hay que ver qué hubiera pasado si seguía escribiendo. Sí, bueno. Bueno, por lo pronto veremos cómo sigue escribiendo Juan Boido, que ha empezado con este libro. Tiene cuentos preciosos, pienso, y bueno, acá se abrió un camino paralelo al periodismo, que espero que también siga, qué sé yo. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, Juan. Nos encontramos más adelante en el camino. Sí, estoy contenta de haber logrado que haya venido a la tele, porque el año pasado lo invitamos a no sé qué mesa y no vino, así que parece que la tele todavía, uno diría, se entra y sale de la imagen tan libremente, pero hay gente que todavía le requiere... Le provoca algo, ¿no? La televisión. Sí, estuve muy cómodo, pero hay una parte mía que todavía está esperando el corte. Salir corriendo. Sí, que está esperando el corte. Nos vamos al corte rapidito. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Nos queda un bloque, no se vaya que ya volvemos.